La Sociedad de los Poetas Muertos, con un elenco excepcional. Si amaste la película o si descubres la historia por primera vez, esta obra te llegará al corazón. Ven y déjate inspirar. La Sociedad de los Poetas Muertos te encantará. Compra tus entradas en ticketmaster.cl o en sanginés.cl. Consulta funciones especiales y beneficios corporativos en contacto@sanginés.cl. Teatro San Ginés. Muchas emociones, mucha entretención. ¿Por qué nos gusta tanto la cumbia? Yo a ti te comparo con una antena parabólica. ¿Cuál es el secreto de la música bailable chilena? Así me diste la guayaba, así me diste la guayaba. En Cuerdas al Aire, entramos a la pista con la sonora de Tommy Rey, El Legado, y descubrimos entre clásicos y cotillón el secreto de su ritmo. Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena de ADN. Disponible en YouTube, adn.cl y Spotify. Termina el 2025 bien informado. Quédate en la 91.7. ADN, la voz de todos para todo Chile. UFRO, universidad acreditada a nivel avanzado en todas las dimensiones. Flores, florece la magia de regalar. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BYD Shark, primera en su especie. Presentan País ADN. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Piedad Vergara y Armando Silva. No ya, nadie, partamos con el último día del año. Qué horror. Qué horror partir así, dices tú. Sí. Pero si es el último día del año. Partamos con que, no sé, ¿a dónde llegaron ya son las 12? ¿Dónde? Uy, mi hermana está en Australia. ¿Ya es año nuevo allá? No, todavía no. Como a las 8 de la mañana. Sí, seguro que sí. ¿Ya fue? ¿Ya fue, po? Nosotros nos despertamos con los resultados de las elecciones de los En la libre y Oye, que estoy determinada perdida. Nueva Zelanda, como diría alguna embajadora. Tienes razón. No. Mi hermana, ahora son las 10 de la noche allá. Ah, ya está casi. Le falta. ¿Todavía falta? 2 horas le falta. Saludemos a nuestra embajadora allá. ¿Quieres hablar de eso? No. No, ¿para Mira, qué? Corina, cómo le crecen los colmillos. No. Yo estoy realmente dichoso de que culmine un año de tantos desafíos, comience uno nuevo. ¿Tú quieres que culmine luego este año o estos No, 4 no. años? O que empiece rápido el Esta 2026. es la segunda bandejada que te pego. No, oye, esto está muy entretenido, ¿ah? Último día del año, bien activo. Pero por supuesto, sí. De hecho, nuestra pauta yo se las mandé, dije que amplio. Pobres panelistas, pero. Superamplio. Súper amplio, sí sé, pero es que siempre hay que hacer a fin de Todo año y nada. lo bueno, lo malo y lo feo. Y son cosas distintas lo malo y lo feo. Y pasaron hartas Y había cosas. harta- Pasaron hartas Y hay cosas que se olvidan. Si no aparece acá, yo voy a poner algún tema por ahí que se Pero olvida. por favor, que adelante. que se olvida. Es que ha sido un año ¿Vamos al muy tiro? largo. ¿Vamos al tiro con lo bueno, lo malo y lo feo? Pero presento a los panelistas. Sí, primero. sí, de hecho dije, no, ya, ordenémonos. Porque último día del año estamos todos Es que siempre desordenados. tratamos de que nos presente después porque así la gente alcanza a escuchar un poco lo que decimos. y Antes de después salir dice, ya arrancando. están estos. Y corta, digamos. No. A quienes ustedes escuchan, de hecho, a esta hora es a Rodrigo Sandoval, abogado, experto en Derecho Migrante y Gestión Pública, académico de la Universidad de Chile y exdirector de la Oficina de Migraciones. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Estamos también con Gonzalo Vial Luarte, director ejecutivo y cofundador de Huella Local, geógrafo y profesor de desarrollo local de la Universidad Católica. Gonzalo, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Gonzalo de Guayavera, para estas temperaturas, digamos. Bien, ¿o no? Pero Por si supuesto. ya fuera el calor, ya. No, pero muy bien, muy buen Una producto. envidiable Paraguay. guayabera. Una envidiable guayavera de Paraguay. Esa ¿Paraguaya? Sí. Es de Aupay, ¿no? No sé. Así del se llama mercado la- Paraguay, no me veáis tanto. Del mercado La Paraguay Aupay es el simplecita. tejido típico de Paraguay que de hecho es reconocido como prenda formal. ¿Cómo le voy a Rodrigo ver? experto. Está muy Para bien. ser lucido en el balneario de experto San en moda, Bernardino. Exactamente. Que es muy bien. Sí, Armando, pues. Que es pero- como el gran balneario paraguayo. Pero por Pero lo Dios, No tiene mar, pero tiene el agua y esta bacar sí es ahí. una guayabera. excelente, muy bien. Yo muy bien. averigüé que esto sí es una guayabera. Sí, lo averiguamos la otra vez. Esas floreadas que andan Eso todas es hawaiano. Eso no. Lo que Eso define no- la guayabera es el estilo del cuello y la cantidad de bolsillos. Y tiene bolsillo. Exacto.
Exacto. Tiene bolsillo. Muy bien. Mira. Sí. Además También de uno- parece peluquero, pero... Además de unos hermosos motivos. La delicadeza, Verticales. la Sí. delicadeza del bordado también. Sí, también. De verdad Muy que elegante. Gonzalo- Muy elegante, Gonzalo de Blanco. Si además. así partiste el día, no sé cómo lo vas la a pauta terminar. les pido disculpas, chiquillos, favor. podrían haber venido de otra manera, pero bueno. Solo comparable con Hadwe, que es las mejores guayaberas que hay en Chile, las tiene Daniel Hadwe. Hay que decirlo, es un gran estilo que tenía Daniel. De verdad. No, y de blanco, como tiene que ser el último día del año para la celebración, estás listo ya. Debería sonar un Rodrigo arpa llegó paraguaya. ácido hoy día. ¿Eh? Digo, así, no, te digo tremendo. Al pisco sour en la noche le va a tener que poner un poquito más de azúcar. Está de galleta Un poquito igual más de que- azúcar de lo Está de normal. galleta igual que yo. Yo te pediría un poquito más de calma. Estamos terminando el año. Se sosiegan, por favor. Oye, y se puso los lentes, ¿eh? Puso lente, no, Peligro. no se puso serio al Voy a tiro. poner- Ah, me puse formato serio. Quiere decir que está leyendo los peores torpeos que tiene puesto ahí. Voy a ponerme con mis amigos. Hoy están del- detonados del hoy día, chat, pero me encanta porque así tiene que ser este fin de año que estuvo, No está Pablo efectivamente. de Coquimbo, me tiene preocupado. Pablo ya nos va a escuchar, prepárate, si siempre está ahí. Y estamos con Germán Codina, exalcalde de Puente Alto y expresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Germán, bienvenido. Muy buenos días. Germán está de azul, pero de camisa también, fresquito igual. Y bueno, oye, y también una camisa relativamente. No, no impecable. estoy tan informal como otras veces. Muy impecable. Hoy Está día impecable. quise venir a compartir con mis amigos aquí a su altura. De eso se trata, de la altura del debate y de un año que se nos va con harto que tuvimos que revisar. Sí. Hartas tramas, como le hemos ido diciendo junto a Aldo, hebras, subtemas ya a estas alturas, pero te cedo a ti, Armando, el punto inicial de la conversación. Es que De lo se- bueno, lo malo y lo se feo. pierde, esto es lo feo, pero feo mal. partamos al tiro. es que pero es que no es tan terrible así como no, en algo político. Se pierde en el tiempo porque fue hace mucho, fue en febrero. Pero el corte de luz, el apagón que tuvimos en febrero, Se nos olvida. que nos dejó en pelota, Fue este año. fue este año. ¿Fue este año? Fue el 25 de febrero, creo, ¿no? Por ahí. Pero Sí, sí, que sí. demostró que lamentablemente Chile todavía, ante una situación de esas características, queda desnudo. Así nomás. Fue un tremendo apagón. Tuvimos, de hecho, estaba en la radio, estábamos acá, estuvimos horas tratando de informar, de contar lo que estaba pasando, tratar de buscar alguna explicación que diera una idea razonable de lo que había ocurrido. Pero, o sea, se cayó una central y se vino guarda abajo el sistema casi entero. Oye, pero Vulnerables. Y súmale a eso el show de hace un par de meses con las cuentas de la luz. Así Bueno, que tenemos año un problema como país con el tema Sí, eléctrico. Fue el año Creo que de hay algo que Chispita, hacer. El año de Chispita, ¿no? Fue un mal año para Chispita. Chispita, se apagó la chispita. Claro. Pero lo planteo como lo feo, pero para remarcarlo, yo sé que no marca el año ni mucho menos, pero empezamos, estábamos en el verano 2025, queda esto ahí y para que no se pierda, digamos, porque fue grave, fue súper complejo. Quizás hay dos cosas. Evidentemente complejo. Ayer leía que Colbún se retiraba del rubro de las generadoras de Chile, que es una tremenda asociación gremial, digamos, que pone los temas de políticas públicas en materia de energía. Por lo tanto, hay un quiebre, yo creo, ahí, y habla de una modernización necesaria en ese retiro. Pero también de cómo se nos olvidan esas noticias, porque Claro. ¿qué pasó desde ahí? O sea, en materia de políticas públicas me refiero. Bueno, el ministro continuó y terminó en una acusación al final del periodo, pero el ministro en ese minuto decidió continuar o lo decidieron mantener, cosa que a mí me pareció bastante avesada para ese minuto. De los cortes del año anterior ya se habían anunciado la revisión de los contratos respecto a las concesiones de las concesionarias y de eso no ha quedado nada. No tenemos... O sea, si volviese a ocurrir un problema como el que generó la caída masiva de los sistemas de protección, la operación masiva de los sistemas de protección de las empresas que generaron este inconveniente, debería volver a pasar lo mismo. Claro, es difícil pensar que estamos mejor preparados. Claro, que del 25 de febrero al 30 de diciembre ya se arregló todo y si vuelve a ocurrir el mismo problema, se va a cortar la luz en un pedacito o la luz va a volver rápidamente. Y lo triste es que esto finalmente termina siendo discutido en otros ámbitos, no en el ámbito ejecutivo, como el tema de los TAC, por ejemplo. Que la gente reclama, y finalmente lo que se espera es una ley que de alguna manera regule la cierta sensación de abuso que tienen las personas respecto al servicio que se entrega. Y creo que en el mundo energético ocurre lo mismo. Y bueno, después terminamos con las cuentas mal sacadas y los sobrecostos que tuvieron que pagar las personas. Entonces,
Creo que de lo que tú dices, me viene la idea de que las noticias pasan rápidamente, finalmente, y no tenemos un seguimiento respecto de qué ocurre en materia de política pública. No hay una respecto a estos accountability problemas. después de decir, bueno, ¿qué aprendimos de esto y qué se solucionó o si se está trabajando para solucionarlo? Porque así como las noticias a veces pasan en la memoria de las personas, lamentablemente también pasan para las autoridades o para quienes se supone que tienen que trabajar en que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Claro, o aparecen otras prioridades también, en un año que además fue especialmente... Ahora, en materia energética, una prioridad, uno, es que cuando se te cae el sistema, el país no quede sin luz durante 10 o 12 horas, po. O más, incluso. Y así fue. A mí me pasa que hay una especie como de banalización del ejercicio del poder cuando los mundos políticos están mucho tiempo en el poder. Y lo comento porque hay una serie de riesgos o de precariedades del Estado que se terminan normalizando y que pasan a ser casi anecdóticas hasta que tienen consecuencias dramáticas en la realidad. Yo recuerdo hace no poco tiempo, me podría decir que por ahí por el año 2010, quizá un poco antes, que a mí ya se me comentó, pero ya desde una perspectiva anecdótica, que el equilibrio, que la estabilidad energética a nivel nacional dependía de una determinada oficina en donde había un pequeño botón del cual dependía toda la red eléctrica en Chile, digamos. Yo pensé que era una anécdota, que era una broma, que era una exageración, y la verdad es que no estaba muy lejos de la realidad. No voy a entrar en detalles porque creo que alguna de esas cosas todavía se mantiene y por razones de responsabilidad no lo voy a mencionar, pero lo que quiero decir es que termina existiendo una especie, vuelvo a ocupar el término, de banalización de las personas que están en determinados espacios de responsabilidad o que estamos en determinados espacios de responsabilidad y que no le damos no le atribuimos la seriedad que puede tener para la vida de las personas determinadas cuestiones que tienen que resolverse. Y ahí entra lo que dice Gonzalo, y creo que tiene toda la razón, de cómo nosotros vamos permitiendo que, y esto lo hemos dicho muchas veces acá, la política está llamada a regular la realidad, está llamada a hacerse cargo, a tomar decisiones respecto a la realidad, pero no a definirla. Y nosotros hemos dejado que sea la política la que diga lo que son las cosas y lo que no son, y también la forma en la cual debe resolverse. Y esa solución no debe venir de la política, debe venir desde la técnica. Y estamos en una época a nivel global y lamentablemente también en Chile, en la cual estamos dejando que sean los políticos los que definen no solamente lo que son las cosas, sino que además cuál es el camino para resolverlas. Y eso es un error que nos va a llegar, yo creo que a un derrotero bien peligroso a nivel material, a nivel técnico, pero también a nivel institucional. Germán Codina. ¿Viste que era más entretenido tirando la talla que...? Oye, Eso es para Gonzalo. pero mira, o sea, yo creo que entre el episodio de febrero del corte masivo de luz y la situación de las cuentas de la luz, está claro que hay un tema regulatorio, también técnico, pero también un tema, yo te diría, mundial, en cuanto a la falencia que todavía tenemos con la generación de energías limpias. Es evidente que, por ejemplo, como humanidad todavía no tenemos la capacidad de generar las reservas suficientes como para poder evitar en 100% el uso de los hidrocarburos u otros sistemas de energía que son peligrosos en su uso. Entiéndase, por ejemplo, energía nuclear, etcétera. Entonces, todo esto creo que te demuestra lo feble que en una parte ha sido el progreso de la humanidad en las últimas décadas, y ojalá que, por ejemplo, episodios como el que vimos el año 2024 de disminución del agujero de ozono en la Antártida, que se mide cada 4 años y es algo que es una preocupación mundial. Recordemos que para el año 2066 aproximadamente se espera recién recuperar la capa de ozono que se destruyó durante las últimas décadas en el mundo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo, no siendo experto, dudo de si en realidad la disminución de la destrucción de la capa de ozono se refiere y se debe más
a la pandemia que a las políticas internacionales que se han ido implementando, porque coincide un poco con la salida de la pandemia. Y no sé si se acuerdan que en algún minuto vimos imágenes muy bonitas, que la naturaleza se volvía a tomar los espacios que las personas habían tomado en algún momento. Entonces, lo digo porque si hay algo que nos tiene que convocar a todos, más allá de las diferencias políticas, religiosas, culturales, tiene que ser con tener esta responsabilidad intergeneracional, con las futuras generaciones, con el tema de las energías, el medio ambiente, etcétera. Entonces, tomo un poco lo que estábamos hablando de los episodios nacionales, también con esta proyección internacional, que creo que es un temazo. De hecho, me gusta mucho la evolución que está habiendo también en el uso de, por ejemplo, el cloruro de sodio, de la utilización de procesos de desalación para la generación de energía, como una manera también de ir evitando y, mejor dicho, aprovechando. Siendo más circular ese proceso. Claro, hacerlo más circular y evitar que parte del proceso de desalación termine generando incluso impactos que son inesperados o son dañinos para sectores donde, por ejemplo, operan pescadores artesanales o hay pequeñas comunidades costeras, etcétera. Entonces, son varias cosas que si uno las empieza a hilar, ¿ya? Y las empieza a concatenar, están pasando hoy día, ¿ya? Pero evidentemente también tenemos un sistema eléctrico que tiene que modernizarse. Bueno, yo creo que todos los que están escuchando probablemente saben lo que significa el sistema interconectado central, que de alguna manera ha mostrado también gran debilidad, porque siendo un sistema que es la columna vertebral del país también, obviamente en cualquier corte termina generando una reacción en cadena, un dominó. 98,5% de la población chilena quedó sin luz ese día. Mira, ¿viste? Entonces, son temas que yo creo que son de política pública y es bien cierto esto de que hay que trabajarlo desde lo técnico, pero también es bien cierto que la política tiene que estar a la altura, porque al final también cuando uno encajona las decisiones desde lo técnico a veces se pierden elementos que son muy importantes, que tienen que ver también con el desarrollo integral, etcétera, porque claro, un técnico te va a hablar solamente probablemente de su parcela, ¿ya? Y lo que tiene que tratar también de hacer la política es tomar todos los temas, ¿ya? Y proyectar un desarrollo país que sea integral. Ajá. Es que ahí hay un punto también que tiene que ver con cuál es la altura que ha tenido la política durante el año. Claro, si revisamos este 2025... Te la dejé dando bote para que juguemos un rato. Claro, vale. claro, porque al final, mira, yo creo que es que hay una forma de ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Yo creo que no es novedad que uno mantenga este juicio, yo creo que lo podemos compartir, de que la política no está a la altura de lo que se requiere. Es decir, existe una degradación sostenida del debate público, hay una cierta normalización del espectáculo como cuál es el recurso al cual se llega para poder sobrevivir en la política, pero también del vaso medio lleno es que las reglas básicas se han tendido a respetar. Yo creo que es lo que uno constata es finalmente eso, y es que todavía el sistema está dando para tolerar este nivel de política y también esta incapacidad que la política está teniendo, digamos, porque la gente, lo voy a decir de otra forma, la gente sigue recurriendo al sistema para buscar las respuestas que la política no está siendo capaz de dar, digamos. Y yo no sé cuánto tiempo eso va a durar o si esas costuras en algún momento se van a terminar rompiendo. Yo creo que quizás esa es una pregunta que uno debería hacerse. Pero, insisto, creo que por lo menos podemos hablar de que si se ha resistido los procesos constitucionales, el estallido social, si se resistió una pandemia como la del COVID, sin que esto se desmadre como en otros lugares, yo creo que puede ser una buena noticia también. Sí, ahora me imagino que si revisamos lo que ha estado pasando este año 2025, vamos a entrar en el siguiente bloque probablemente a todo el tema presidencial, lo que fueron los debates, los candidatos, bueno, lo que se viene también, el cierre del gobierno del presidente Gabriel Boric. El gabinete, apareció el fin de semana un reposo de gabinete. Ya hay nombre, vamos a ahondar en eso. Pero ¿por qué miran para allá? ¿Por qué miráis para abajo, sí, Codina? Nunca te había visto tan concentrado en el café. Me estoy preparando un rico café con gotitas de endulzante. Para los que solo nos escuchan, justo me pillaron haciéndome un café. No, pero vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Yo quiero poner en estos minutos que nos quedan el tema judicial, que creo que también fue un año súper importante y no por lo bueno, digamos, en materia judicial, con todo lo que ha pasado con los casos y las destituciones también. O sea, estamos hablando de una desconfianza ya y de una
¿cómo decirlo? Corrupción o, no sé, problema severo de ética en la parte más importante, en el corazón del sistema judicial chileno. No sé, Gonzalo, ¿cómo lo ves tú el tema de que en solo un año ya hemos visto todos estos casos, acusaciones? ¿4 jueces? Son como 5. 5, 4. Muñoz, Vivanco, sin Pertigue o sin Pértigue. Sí. Y el otro, El juez de la Corte de Apelaciones. Mella, Ministro de la Corte de Apelaciones. No me acuerdo del apellido. No, pero, sí, pero pero en el caso de Ángela Vivanco y Diego Simpertigue, por el caso de la Pero hay un trama cuarto. bielorrusa. O sea, igual que en los casos de escándalos de corrupción y colusión anteriores, el del caso Penta y su derivada SQM, y los casos de las colusiones Ya en lo vi. general, Ulloa. lo que me preocupa es el funcionamiento de las instituciones, porque esto también surge de una denuncia de alguna manera de una persona X que destapa un audio, ¿cierto? Y de eso deriva todo lo que hemos sabido. O sea, no fueron las instituciones las que descubrieron que aquí habían cosas que se estaban haciendo mal, como sí lo ha hecho en otros casos la Fiscalía Nacional Económica, ¿cierto? Es un buen punto ese. Ahora, perdón, el caso Penta salió igual. No, por eso digo. Claro, son Por casos. eso digo que claro. en general... Y siempre es no por sé- el picado al que no le diste su parte. Al digamos. que no le hicieron cariño, Claro. ¡pum! Claro, Venganza. nos enteramos de esa forma de... hablamos del gabinete y empezaron los llamados telefónicos. Entiendo. Que no se queme el nombre, Yo lo encuentro que está bien. O sea, Antonio, de déjamelo. hecho, es lo que yo espero. Espera Y hasta lo las voy a 10. decir aquí en la radio. Lo estoy esperando ese momento para decir que necesitamos al ministro. Pero bueno. Germán, por favor, tranquilidad, respira. No, Oye, Aldo. No, Aldo no está. este programa está. No, está sí una sé, chacra. por eso mismo le estoy hablando a Aldo. Ah, si le es que estás algún hablando día al- escucha. no creo. Oye, Mira cómo nos acusa. estas galletas realmente son extraordinarias. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Puso ese estándar. No, eso es lo que tristemente me llama la atención, Sí. que en general estas cosas aparecen destapadas por personas que estaban picadas, que en algún momento fueron dejadas de lado o fueron maltratadas en estos casos, pero no necesariamente porque las instituciones estén funcionando. Yo creo que ahí, a propósito de lo bueno del año, me parece que el rol que ha tomado la Contraloría, Ese es un punto. que lo ha tenido siempre, ojo, hoy, claro, en general en Chile empezamos a miramos a las personas y luego vemos lo que hay detrás de ellas y las instituciones. Y quienes hemos trabajado en el Estado hemos vivido lo que es la Contraloría. La Contraloría ha sido siempre un estamento bien riguroso que revisa al pie de la letra los contratos, las ejecuciones presupuestarias, los procedimientos administrativos. Y hoy día creo que la Contraloría, a partir de la llegada no de la llegada, sino que del ascenso de Dorothy, ha tenido un rol importante y uno se da cuenta cómo empiezan a descubrirse cosas. Yo creo que también ha puesto una arista, digamos, o ha abierto una arista más comunicacional de lo que puede hacer un ente contralor que releva su rol. Y eso también me parece relevante. Y también yo creo que un mérito que tiene Dorothy, la gestión de Dorothy, es esta capacidad que tuvo de utilizar los recursos que ya existían y las capacidades que ya estaban en la Contraloría. Porque nada. Por supuesto, si no ha tenido un mayor presupuesto, no ha tenido, claro, y qué bueno es la gestión que ella hacía. Y qué bueno que tú señales el tema de las capacidades permanentes, porque yo también he tenido mucha interacción con Contraloría. Y a mí hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, la capacidad que tiene de trabajar de forma no espectacular, no hecha un espectáculo. Claro. Y segundo, la falta, yo nunca en mi vida, nunca, y no puedo decir eso de muchas instituciones, nunca en mi vida... Pensé que ibas a decir que en tu larga vida No, mi larga son vida. tantas las cosas que... Mira, tantas formas de ¿No? responder. Ahí viene de vuelta. No, yo nunca he visto ni he sabido de un caso de corrupción dentro de la Contraloría. Mira lo que te estoy diciendo. Yo nunca he sabido de Eso un es fiscalizador. jugarse harto. ¿Ah? Eso es jugarse harto hoy día. O sea, uno Es que- ha visto es que que yo- la corrupción ha permeado todas las instituciones y Es que acá. claro, y es no verdad. quiero llamar a la desgracia, pero de verdad es una entidad que ha logrado, por una cultura interna, por una serie de cuestiones que uno puede analizar organizacionalmente, pero de verdad ellos han logrado tener una integridad en términos de sus funcionarios. Pero ahí se destapa el tema de la licencia, para cerrar lo que yo quería decir, Sí. se destapa por temas de oficio, de trabajar, Sí, muy bien. el estar controlando, en este caso, a De los hacer bien la funcionarios pega. públicos, de hacer bien la pega. y Una no pregunta muy porque- simple.
simple. Porque se picó un funcionario que lo trataron mal y empezó a esparcir. Una pregunta digamos. simple. ¿Crucemos los datos? Claro. ¿Crucemos datos? Sí. A ver qué sale. Heavy. Y ahí Así. salió. Y ahí Es salió. una pregunta muy sencilla, con información disponible, no significa invertir más plata, no significa invertir tiempo en hacer la pega que tienen que hacer. Interinstitucional, digamos. Claro. Oye, pero Oye, no, estamos mal. Hoy día nos atacan de todas hoy partes. día las tecnologías. Siri, Siri. Ataque cibernético. ¿Están de mi gabinete, piedad? ¿No? Ataque cibernético. Mira. Apreté algo y Siri empezó a hablar. Oye, mira, ¿te puedo decir algo? Yo creo que el tema que estamos tocando es un tema que dice relación con... dice relación con nuestras convicciones democráticas, de hecho. Porque cuando tú, por ejemplo, Gonzalo, hablas de la institucionalidad, que es sumamente importante, yo creo que también lo que ha quedado de manifiesto es que la institucionalidad por sí sola, o las mejores leyes que se puedan hacer, que distan mucho de las leyes que hoy día se redactan en el Congreso, por ejemplo, pero las mejores leyes que se pudieran hacer siempre van a dejar espacios, rendijas, a través de las cuales, si hay personas que no son íntegras conduciendo los destinos del país, las instituciones, probablemente las cosas igual no van a funcionar, ¿me entienden? Entonces, lo que sí creo que esto es un llamado a que revisemos cuáles son los procesos formativos de aquellas personas que, bueno, primero de toda la sociedad en general, o sea, ¿qué estamos haciendo para tratar de formar mejores personas en general? ¿Ya? Pero también un paso más allá con lo que tiene que ver el aspecto de formación profesional, ¿ya? Yo creo que el tema de la ética no puede ser simplemente algo anecdótico que se toque en un cursito, en alguna materia, de alguna carrera, ¿ya? Sino que todo esto tiene que estar muy bien explicado desde la base y de la raíz, porque detrás de lo que hay del uso de todos estos recursos institucionales, financieros, decisionales, por decirlo de alguna manera también, porque al final de cuentas cuando tú eres autoridad y puedes tomar una decisión u otra, es un recurso enorme que la sociedad te ha dado. Es una perspectiva que hay que adoptar, Claro. yo diría. No es una materia aparte. Claro, pero aparte de eso que tiene que ver con la institucionalidad pública, también vayamos a la vida privada y a la institucionalidad privada, porque en el fondo lo que te empieza a hacer hoy día y a hacer agua es, señores, para que haya corrupción en el Estado, también ha habido gente en el ámbito privado que está dispuesta a corromper a ese agente tomador de decisiones para que las decisiones los beneficiaran. Entonces, son muchas las cosas. Es ¿ya? un temazo, yo creo Es que un igual temazo. podríamos darle una vuelta en la Sí, segunda. y el Por tema, supuesto. el tema de la Porque- formación. porque Yo nos va- creo que eso, perdona, solamente No, para cerrar, o sea, Jorge, tú te- la guinda de la torta de todo lo que hemos vivido, y por Dios, no sigamos ciegos frente a esto, porque yo siento que como sociedad en general, como tenemos disputas políticas cada corto tiempo, termina siempre en la disputa política creyéndose que zanjar esa disputa política más bien puntual y coyuntural soluciona el problema de fondo. El problema de fondo no lo vamos a solucionar si no encaramos el sistema formativo, educativo, qué es lo que como sociedad le estamos entregando a las futuras generaciones y qué ejemplo le estamos dando también. Vamos a revisar eso en el siguiente bloque, me parece interesante. Y bueno, vamos a requisar teléfonos también de aquí al siguiente bloque porque vamos a hablar de... Una canastita al lado de la Sí. entrada. Vamos a dejar ahí adelante. Porque vamos a hablar también, por supuesto, de lo que fue este 2025 con un año de elecciones y un pronto gobierno que se va a instalar desde el 11 de marzo y un gobierno también que se retira. Y vamos a ver también cuál es el análisis que se realiza sobre eso. Estamos con Rodrigo Sandoval, Gonzalo Villalduarte y Germán Codina haciendo País ADN. BYD Shark es la primera camioneta híbrida DMO del mundo. Te ofrece un rendimiento ponderado de hasta 48 kilómetros por litro y 430 caballos de fuerza. Por eso decimos que es la primera en su especie. Reserva la tuya en www.belargayd-auto.cl. En Tienda Flores encuentras el regalo perfecto, pijamas, lencería, trajes de baño e incluso su nueva línea de maquillaje. El regalo ideal está pensado para todas. Flores, florece la magia de regalar. Visita sus más de 100 tiendas y corners a lo largo del país y en www.tiendaflores.cl. Buscar soluciones es solo el inicio. Transformar es lo que marca la diferencia. UFRO, liderazgo que inspira, excelencia que transforma. Admisión 2026. UFRO, universidad acreditada, nivel avanzado en todas las dimensiones. Entra en admisión.ufro.cl. Y por segundo año consecutivo, Claro es líder en portabilidad, un liderazgo que refleja la confianza de sus clientes y el compromiso de Claro por brindar una red renovada y con 5G pensada para mejorar la experiencia de quienes la eligen día a día. Claro por ti, cada día mejor. Pausa aquí en País ADN y ya volvemos. Prepárate un café y súmate a la conversación. Ya regresamos con más País ADN en la 91.7.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor. En la Universidad de la Frontera creemos en un liderazgo que inspira y transforma. Liderar no es tener todas las respuestas, es buscar soluciones que mejoren la vida de los demás. Nuestro desafío es convertir el conocimiento en impacto, con innovación que nace desde el sur. El futuro necesita liderazgo con vocación de excelencia. UFRO, liderazgo que inspira, excelencia que transforma. Admisión 2026. Universidad acreditada a nivel avanzado en todas las dimensiones. Ah, ¿te actualizaste? Sí, elegí el nuevo Song Plus DMI en su versión GL de BYD. Un auto con tecnología innovadora, al precio que buscaba y con el diseño que quería. Hay que saber evolucionar. Nuevo BYD Song Plus DMI GL. 6 airbags, interior premium y una pantalla giratoria de 12.8 pulgadas. Además, en modo eléctrico, recorre hasta 50 kilómetros por solo 1,500 pesos. Todo lo que un SUV de verdad debe tener. Cotízalo en byd-auto.cl. Cooperación y sostenibilidad junto a Lucía López. Llegó la hora de encontrarnos en Plaza ADN para pensar cómo mejorar el presente cuidando el futuro. Plaza ADN es una colaboración del RepTrack de Recifast y Generadoras de Chile. Chile cuenta con una nueva norma de emisión de olores para el sector pesquero que establece por primera vez límites de emisión y buenas prácticas operacionales para plantas de harina y aceite de pescado y plantas de alimento para peces. Esta regulación tiene como objetivo proteger la salud de la población y mejorar la calidad de vida de las comunidades que conviven con estas actividades, especialmente en zonas costeras. La norma, que entrará en vigencia en junio del 2026, aplicará a todo el territorio nacional y deberá ser fiscalizada por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para solucionar desafíos de hoy, cuidando el mañana, encontrémonos cada sábado a las 9 de la mañana en tu Plaza ADN. Es una presentación de Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. ¿Buscas cumplir con la ley REP o mejorar la gestión de tu empresa incorporando sostenibilidad? Entonces necesitas a Recifast, una compañía que entrega soluciones innovadoras en logística y manejo de residuos con los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Además, tenemos el RepTrack, el primer y único camión de reciclaje móvil con compactadora y planta de tratamiento de residuos líquidos para hacer más fácil, limpio y educativo el proceso de reciclaje, porque estamos comprometidos con la economía circular, el medio ambiente y las comunidades. Conoce más en recifast.cl. Recifast, sostenibilidad y eficiencia en tu gestión. La electricidad no solo ilumina, también genera bienestar, certezas y transforma vidas. Por eso, en Generadoras de Chile trabajamos para construir un sistema eléctrico seguro, confiable y accesible para todos. Cada vez que prendes la luz o usas un electrodoméstico, estás usando energía nacida de fuentes naturales y tecnologías innovadoras. Porque en Generadoras impulsamos la transición hacia un futuro energético más limpio y sostenible para seguir siendo el motor del progreso responsable de Chile. Generadoras de Chile. Energía segura que transforma vidas. Vecinos, les habla su alcalde José Manuel Palacios junto al Consejo Municipal para invitarlos a disfrutar de todos los panoramas que tenemos preparados para este verano 2026. Teatro para la familia, talleres para todas las edades y vuelve el cine al aire libre en el aeródromo. Ingresa a www.lareina.cl y revisa toda nuestra oferta de actividades para este verano, porque el verano se vive en La Reina. Hola, ¿saben? En mi pyme me ha ido excelente, es que encontré al mejor aliado. Muchas gracias, amor. Aunque sé que lo soy porque estoy día a día. Gastón, yo lo digo por Aquí Cabe Flex. Ah, pero yo te lo recomendé, ¿A dónde la viste? Yo te hablé primero de Aquí Cabe Flex. No solucionamos problemas de pareja, pero Aquí Cabe Flex soluciona todo en tu pyme. Bodegas de hasta 250 metros cuadrados con contratos flexibles en las principales comunas de Santiago. Carga y descarga, espacios de trabajo, seguridad 24/7, calidad de servicio. Todo para almacenar y optimizar los tiempos de traslado hacia el cliente. Contáctanos en aquicabe.cl. ADN. Escuchas ADN 91.7 en Santiago. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Piedad Vergara y Armando Silva ya están de regreso con los temas de hoy. Esto es País ADN. Estamos ya. Ya. Control.
Oye, este último día del año desordenado, me encanta. Desordenado. Todavía vive en Santiago con playa, pero de una playa de verdad, sí. Como extender Pero Santiago no hasta Como mi Pensemos. alcalde Lavín trató de hacerlo y no lo entendieron en su época. Un incomprendido de su época. Exactamente. Un incomprendido. O volver a esa región metropolitana con playa que había décadas atrás. Una playa más o menos, pero Pero eso sería solamente hacer una Ya, trampa. y el Mapocho La navegable. sí, sí, y el Mapocho sí. navegable y toda la cuestión, ya. Oye, La sí, nieve también se Oye, quiso- ojo, yo creo que lograr que el Mapocho sea navegable no es tan complejo y depende No, sí, de harta necesitamos voluntad. mucha agua para la eso. De harta playa, voluntad. mira, pero ya la estábamos, playa, ya la gente navega en el Mapocho. la Hay playa partes donde el agua se- la playa de Lavín, el Mapocho navegable de Piñera. Esta vocación marítima que tiene la derecha para la historia es un tema también a investigar, ¿no? ¿Qué nos espera con el océano? ¿Un océano nos anunciará acá? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Lo que pasa es que yo creo que los 4.000 kilómetros de costa, de alguna manera, son parte de la idiosincrasia del país. Yo creo que el problema es que Santiago no los tiene playa. 4.000 El problema es que kilómetros Santiago no tiene playa. de frontera que no sé cómo se va a hacer cargo de lo prometido. Claro, para el otro lado está más complicado. Queremos entrar en la contingencia. O sea, pero por supuesto, si de el eso se programa se está trata. terminando. Pero estaba pendiente una reflexión. Una reflexión ética importante. Importante, sí. Estamos con Gonzalo Villalduarte, Germán Codina, Rodrigo Sandoval. Habías dejado una reflexión importante de lo que hablábamos sobre la ética, un tema que habíamos comentado recién. Si lo que queremos mirar de una perspectiva más chica, digamos, o más pequeña, yo soy muy seguidor de esta idea del análisis económico del derecho, es decir, de cómo los incentivos operan para entender de qué forma la gente sigue determinados comportamientos. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué es lo que hace que una determinada persona se comporte de un determinado modo que uno estima como virtuoso? Y yo creo que el resultado está en el incentivo, es decir, ¿cuál es el incentivo que tiene hoy día una persona para ser íntegra? En el Chile tradicional, en el Chile republicano, en el término republicano que compartimos todos más allá del partidario, era un Chile en el cual la probidad, la austeridad eran valorados socialmente. Y por lo tanto el modelo educativo, o por lo menos el énfasis formativo que teníamos en el colegio y en las familias, iba precisamente a lograr una formación, estoy redundando, pero hacia esos valores, hacia esas virtudes. Tú querías que tu hijo fuera honrado, tú querías que tu hijo fuera íntegro, que fuera probo. Yo no sé si es eso lo que hoy día estamos buscando, lo que estamos soñando para nuestros hijos. Entonces, cuando el modelo de éxito está vinculado a otras cosas, quizás la forma en la cual incentivar la virtud en la función pública termina haciéndose más difícil. Y cuando uno observa, por ejemplo, a mí me toca conversar mucho por razones académicas, pero también por razones vitales con cabros que están en su decisión de universidad. Que empieza la otra semana, de Claro, hecho. y tú te encuentras con cabros que quieren al mismo tiempo ser civiles industriales o médicos, y tú no entiendes mucho por qué, y no es precisamente una convergencia de saberes, sino más bien porque ambas cosas le ofrecen un estándar de vida que es el que quieren tener. Entonces tú te empiezas a preguntar de qué modo el sistema educativo y sobre todo el modelo familiar está invitando a las personas a tener determinadas opciones vitales, y cómo eso se traduce finalmente en la clase o en la entidad del funcionario que tienes trabajando o del contralor que tienes fiscalizándote. Entonces, creo que hay explicaciones más profundas y creo que lo que nos invita Germán en su reflexión del primer bloque, creo que es súper clave tomárselo en serio y tomárselo no partidariamente, no como una especie de reproche al del frente, que no es lo que digo que haya hecho Germán, sino que más está bien, literalmente sentado al frente. claro, sino más bien como entenderlo como un tema país, es decir, pucha que sería... Yo creo que ahí la forma de incorporarlo es como... Hay ciertas materias en las cuales nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, en materia de inclusión, con la discapacidad. Hoy día el Estado está permeado de políticas públicas que contemplan la inclusión, como en temas urbanos, por ejemplo, la accesibilidad universal. Que hoy día cualquier proyecto, incluso de vivienda social, me refiero que no depende del presupuesto, tiene que incorporar esa variable de inclusión. Luego los temas de género, se ha avanzado mucho en términos de equidad de género, ¿cierto? Todavía quedan brechas, pero hay un acuerdo y las políticas públicas tienen esa perspectiva. Yo creo que la perspectiva de la ética es difícil porque no nos ponemos de acuerdo en cuál es la ética. Claro. Porque la ética está atravesada filosóficamente por ideología. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en cuál es esa ética? Pues yo creo que hay mínimos comunes. El tema de la probidad, de la austeridad, debieran ser mínimos comunes. Para que nos miremos y esa búsqueda de estatus que toda persona busca también tenga que ver con valores éticos que
que son consensuados, digamos. Porque y entender que la ética también es un comportamiento que, es decir, que siempre nos vamos al tema de la familia, a lo moral. Y creo que no es necesariamente tiene moral. Que ver con eso lo que estamos hablando, tiene que ver con actitud frente a los recursos, y que también que la gente entienda y que todos entendamos y que los niños entiendan que los dilemas éticos no son una cuestión solamente de los empresarios. Es decir, los empresarios no son los únicos que están en posibilidad de caer en cuestionamientos éticos, porque también lo es uno cuando pasa por la fila al lado en la carretera, cuando se aprovecha de una persona, cuando y devuelve el sacapunta cuando uno llegaba a la casa y te decían, oye, ¿de quién es esto? Y te preguntaban, ¿de quién es esto? No sé, papá. Mañana no lo quiero en tu estuche. O sea, ni un lápiz, ni nada que no sea tuyo. Lo que te encuentras en la calle, lo tomas y lo dejas en un lugar visible para que llegue el dueño. Es decir, en ese tipo de micro enseñanzas que tú le das a tu hijo, tú vas generando efectivamente un cambio. Pero cuando yo veo, a mí me ha pasado... Bueno... Estamos como en la belleza del pensar hoy día, ¿no? Fuimos... No, pero está bien. Me encanta la belleza del pensar. Para allá. Me encanta. ¿Está bien? Mira, igual tenemos que dejar un momento al final. A mí me pasa que unas líneas. Mi hija tuvo una experiencia hace poco que era tesorera de su curso. Entonces, en la forma en la cual ella se relacionó, yo igual vi como cosas de lecciones que había de compañeros en sus casas, digamos. Y algunas bien edificantes. De cómo... Llegaba un compañero que ella pensó que le había pagado, que ya le había pagado, y el compañero le dijo, no me has pagado, toma, aquí está. Digamos. Bueno, ahí hay un papá que le dijo, oye, si no has pagado. Pero, y me imagino que en otros casos habrá situaciones que son a la inversa. Lo que quiero decir es que hay una inversión que no es de la política, que no es del Estado, sino que es de nosotros en la familia respecto de cómo generar, insisto, incentivos distintos respecto a lo que se espera de las personas en la sociedad y que va más allá de los poderosos, sino que también es un ejercicio que hacemos nosotros en lo cotidiano. Germán Codina. Yo creo que lo que dice Rodrigo me interpreta plenamente según lo que estábamos hablando. O sea, y creo que esto también te demuestra que hay una sintonía. Yo creo que a nivel social, si tú hicieras la consulta, una gran preocupación ciudadana. Sí, a ver, siempre nuestras preocupaciones obviamente son también de corto plazo porque todos necesitamos llegar a final de mes, cumplir las obligaciones, tener encaminados los cabros, los que tenemos hijos, ¿me entiendes? Ya. Pero también uno tiene que ser capaz de levantar la mirada y pensar el futuro, no solo de Chile, yo diría incluso el futuro de la humanidad, porque esto que estamos hablando ahora no es solamente un problema chileno, esto es algo que está pasando en el mundo. ¿Ah? Cuando tú ves las crisis en Europa, cuando ves la situación africana, ves la situación asiática, o sea, de verdad que es impresionante. O sea, con todo lo que ha costado el desarrollo, cómo hemos soslayado o hemos pasado de largo con tener los mínimos comunes, más allá de los mínimos comunes administrativos legales, que incluso muchas veces ni siquiera generan obligaciones a los estados desde las Naciones Unidas. ¿Me entiendes, no? ¿Ya? Que ahí también tenemos, obviamente, ahí opiniones muy diversas con relación al rol de las Naciones Unidas, porque en algunos casos se le pasa la mano para un lado, instala agendas más políticas y todo, pero no quiero hablar de eso, sino que lo que quiero decir es las confluencias, ¿me entiendes? ¿Ya? El 48, cuando sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el fondo ahí hay un germen de algo que tú quieres implementar a nivel global, y hoy día eso... Cuando tú ves las masacres en Nigeria, y empiezas a escarbar un poquitito lo que pasa en algunos países, etcétera, te das cuenta que en realidad hay hartos desafíos, y yo creo que la convivencia y la responsabilidad que hay en nuestro país, más allá de obviamente también las coyunturas políticas tradicionales, y voy a decir tradicionales porque son los enfrentamientos que más o menos todos entendemos clásicos dentro de la política, hoy día está el gran desafío país. Y para mí el gran desafío país, sí, está claro, siempre va a ser el desarrollo, la equidad, dar oportunidades, ¿sí? Que mejoren los sistemas institucionales de justicia. No veamos la primera página de la prensa con el tema de la sinvergüenzura de gendarmes y todo. ¿Ya? ¿Estamos? Hablando de ética, digamos. Ya, claro, hablando de ética. Sino que lo que te quiero decir es que hay algo. Porque, por ejemplo, mira, Rodrigo dijo una cosa recién que cuando la dijo yo no lo quise interrumpir. Pero que no me deja de llamar la atención. Que yo creo que probablemente nosotros, que somos de una generación, reconozco, mayor, ya 50, ¿no es cierto? Cuando me pregunté qué quería estudiar, nunca fue con relación
Claro. a cuál iba a ser el ingreso que me iba a entregar el estudio. Claro. Hoy día, lo que tú planteaste, que acaba de pasar colado, como que es una pregunta habitual en las nuevas generaciones, es: voy a estudiar lo que materialmente más me convenga. Y resulta que ¿dónde está tu espiritualidad? ¿Dónde está decir, todos los días me levanto feliz y con más ganas de profundizar mi conocimiento en esta área porque es lo que me hace sentir pleno? Por ejemplo, chapó, un reconocimiento a la chica joven divulgadora científica chilena que fue reconocida este año. La Tere. Teresa Paneque. Teresa Paneque. Extraordinaria. Yo, por ejemplo, yo siempre fui un seguidor de Carl Sagan. ¿Estamos? O sea, yo hasta el día de hoy sigo... Se nos está cayendo a los dos, Carnero, porque yo creo que nadie aquí sabe quién es. Sí. Bueno, sí, Cosmos. Oye, perdón. Los quise dejar de joven. No, pero probablemente también, ojalá, obviamente, los jóvenes escuchen la radio, esta radio, ¿no es cierto? Pero Carl Sagan, ¿no es cierto?, uno de los divulgadores científicos, probablemente el más influyente, sobre todo que en ese momento no existían ni las redes sociales, ni todos los mecanismos de hoy día, y así todo llegó a millones de personas y a cientos de países. Sí, increíble. Claro. Entonces, claro. Y cuando tú miras hoy día, muchas de las cosas que él decía hace décadas atrás, te das cuenta que en realidad estaban inspiradas justamente no solamente desde la ética, sino también desde el desapasionamiento en muchas de las cosas que él lograba extrapolar, que eran el desarrollo del universo, etcétera, hacia también el desarrollo de la humanidad. Solo lo digo porque hay una pregunta que tenemos que hacernos. Porque miércoles, iba a decir por qué cresta, pero ¿por qué miércoles? Nos estamos equivocando en inculcarle a un cabro chico que tiene que estudiar, que piense, ¿ya? Claro. Qué es lo que va a tener materialmente, en vez de, como sociedad, darle las garantías de que va a tener cubiertas sus temas básicos, materiales, para que pueda tomar una decisión, ¿ya?, que le brinde felicidad, le brinde desarrollo pleno, ¿ya?, y que por lo tanto, a desarrollarse plenamente, también termine contagiando al resto de la sociedad de valores positivos. Y de todo esto que estamos hablando. O sea, esas preguntas nos tenemos que hacer. ¿En qué momento? El ministro Codina. A mí por lo menos me encanta el ministro. ¿En qué momento en Chile se dejó de pensar en el colectivo y se comenzó a pensar únicamente en la individualidad? Yo tengo una idea y se remonta más o menos a unos 50 años atrás, 45. Pero hay un momento en el que Chile hace un clic y deja de pensar en que el bien mío también es el bien de todos y solo es el bien mío por el bien mío y el resto que se vaya al cuerno. Sí, pero fíjate que yo tengo un matiz ahí, y es que es cierto, pero yo creo que uno no puede llamar al heroísmo a toda la ciudadanía. Lo que quiero decir es, la gente naturalmente no tiene por qué hacer el ejercicio de decir, dejo de pensar en mí y empiezo a pensar en el colectivo, como si ambas cuestiones fueran una dicotomía en la cual estás en un lado o en el otro. Es que yo creo que uno tiene que aprender que está mejor cuando el resto está bien. Yo tuve la oportunidad, el privilegio, no regalado, me lo gané yo porque fue con mi plata, pero sí entiendo que es un privilegio, de vivir 3 años fuera de Chile. Y viví en España, en Madrid. Y a mí una cosa que me llamaba mucho la atención es que esta misma conversación de la cual yo hablaba delante con respecto a los cabros jóvenes cuando están enfrentando su futuro, uno la podía tener en Madrid y la tenía con nuestros cabros, y un tipo te podía decir que quería ser barman, que quería ser taxista. Te decían eso, que quiero ser taxista, quiero ser barman. Tú te encontrabas con gente que decía. Y eso lo realizado en su vida. La diferencia con Chile es que no tenía un papá escandalizado por esa idea. ¿Y por qué? Porque allá no depende de que tú seas barman o seas taxista si tus hijos van al colegio de calidad. Claro, si son las garantías de las que calidad hablaba Germán. Que es la diferencia del estado de bienestar. Para mí esa es la expresión real de libertad. Ahora, esa es la que cuesta encontrar. Es que ese es el punto. Entonces el tema es cuál es la base, que lo insinúa Germán. Por eso yo también me sumo a Codina ministro, digamos. Pero es que de verdad yo vi yo venía a hablar de esto, yo no sabía que estaba Germán hoy día, pero yo venía a decir esto. Fuera de broma. Que vi el reportaje que la tercera sale el posible gabinete y no lo veo. Pero fuera de broma, y no es por falsa, no es por falsa complacencia o salamería, pero ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que uno tiene que aprender a encontrar convergencias virtuosas en lo fundamental, en aquellos que están en el grupo al frente. Entonces, si nosotros llegamos hoy día a un acuerdo tan importante como el tener un estándar ético
consensuado a nivel nacional, un llamamiento quizás al que la ética se tome espacios en la agenda. Y si nosotros entendemos que la gente necesita un mínimo de bienestar para no depender en sus vocaciones vitales, en sus decisiones vitales, de aquello que te da más plata, y sí buscar la felicidad. Mira la tontera, alguien pensará que estamos fumando algo raro, pero la felicidad como objetivo de política pública. ¿Por qué se trata de una quimera? ¿Por qué se trata de un absurdo? No, yo le pregunto a la gente que nos está escuchando, ¿de verdad no les gustaría de repente ser más felices y que la política se preocupara un poquito de su felicidad? Y no estoy hablando de andar muerto de la risa todo el día, estoy hablando de tener ese mínimo necesario para que la persona que convive contigo en el espacio público sea una parte de tu misma comunidad y no una competencia. Entonces, cuando tú entiendes que el prójimo es una competencia en acceso a servicios, en acceso a bienestar, en acceso a oportunidades laborales, termina generando un espacio de desconfianza que nos hace tener la virulencia que vemos en las calles, que vemos en la vida laboral. Entonces yo creo que, no sé, es una conversación que de repente hay que tener y que quizás... Sí, pero Sandoval, ministro. Una forma de escalar... No, una forma de escalar esta conversación a propósito de esta preocupación planetaria que nos plantea Germán es los liderazgos que hoy día emergen en el mundo. O sea, tenemos... No solo acá. No, por eso. O sea, yo creo que Trump muestra un germen autócrata patológico, digamos, en términos de comportamiento, de trato, más allá de las acciones. Más allá de las acciones, porque ahí nos vamos a encontrar matices en lo que pasa en Venezuela, en lo que ha pasado en Gaza. Pero hay una forma, digamos, que muestra como... Muy sin ninguna careta, una forma que siempre nos ha generado dudas del actuar internacional de Estados Unidos, que hoy día está develado por la forma que Trump plantea ante el mundo. Una guerra arancelaria, apoyar de alguna manera la guerra o a Israel en su minuto, la forma en que está abordando el problema con Venezuela, digamos, que sale, que no parte de un trabajo político, digamos, que el que yo esperaría, nos pone también en una dimensión ética. Sí. Digamos, y hay ciertas formas que de alguna manera ya estaban, uno las sentía que habían pasado, que habían quedado atrás, y que hoy día el trato a las mujeres, el trato a los migrantes, digamos. El trato al que disiente. El trato al que disiente, la manifestación, la intervención en universidades, el uso de la Guardia Nacional. O sea, uno ve ese germen autocrático que de verdad uno esperaría que no aparezca, al menos en Chile, en los próximos años. Y que tiene un rasgo ético importante en mi opinión. Oye, pero el caso puntual de Venezuela yo creo que amerita en realidad también un análisis mayor. O sea, Venezuela, lo que estamos viendo en Venezuela yo considero que es tremendamente doloroso, obviamente. Por algo también se produce un verdadero éxodo de venezolanos hacia el exterior, hacia el extranjero. Hay un abuso sistemático por parte de quien detenta el poder, incluso contra la voluntad ciudadana, que es Nicolás Maduro. Entonces, creo que también debiéramos de llamarnos y debiéramos hacernos la pregunta, ¿qué hace que finalmente tenga que ser una potencia? Hoy día Estados Unidos, ponle que hubiera sido otra potencia, porque al final es alguien que te puede rugir, que te puede poner entre la espalda y la pared, que tiene poder militar. ¿Qué hace que tenga que ser una potencia la que venga a exigir el cumplimiento de ciertos parámetros básicos democráticos, ¿ya? Y con todo este tema famoso también del narcogobierno, ¿eh? Sabiendo también que la droga hoy día es un tema que ha penetrado y que tiene un negocio multimillonario a nivel global. Lo digo porque también eso te está reflejando de que hubo escalones, ¿no es cierto?, previos, que fueron totalmente violados, ¿ya?, por quien detenta el poder. O sea, ahí hay algo que está pasando que es... No, por eso yo decía que no respecto de las acciones, respecto de las formas. Porque a mí me parece que la intervención en Venezuela, y como tú dices, que una potencia lo haga, es absolutamente necesaria. Me parece que hay un gobierno totalmente ilegítimo, pero yo esperaría una forma más anclada en la cooperación, en la colaboración internacional,
es la presión que también se ejerció en Chile durante la dictadura por parte del mismo Estados Unidos para efectos de terminar con un régimen que a todas luces es un régimen ilegítimo. Pero uno dice, bueno, estas embarcaciones que llevan droga, ¿por qué no son detenidas? Estados Unidos no tiene la posibilidad de detener a estas personas, de hacerlas juzgar, de mostrarle al mundo que lo que llevan es fentanilo y de alguna manera hacer, para mí, una batalla un poco más inteligente y que sume fuerzas y que no tenga detractores. Eso es lo que yo esperaría desde el punto de vista más político. Lo que tú decís respecto de Venezuela estoy completamente de acuerdo con lo ilegítimo que es ese régimen. Yo siento que, es decir, no me voy a meter en ese debate porque finalmente creo que ya estamos analizando algo que no depende de nosotros. Pero la pregunta que yo me hago respecto a Venezuela es que en algún momento en Venezuela, y es lo que pasa mucho con países como los nuestros, que se empiezan a estructurarse a partir de las riquezas naturales y por lo tanto no depende de lo que hagas, sino en muchos casos de cómo aproveches lo que te llegó, el cáncer de los royalty, ¿no? De cómo ese tipo de riqueza va generando un incentivo también a esto que hablábamos delante, respecto de cómo tú te preocupas de lo que obtienes más allá de cómo lo obtienes. Y mucho de lo que sucedió en Venezuela tiene que ver, creo yo, con esta degradación en la cual se permitió que fuera la banalización del dinero, lo que termina generando una cultura que te aparta de lo comunitario y que finalmente te lleva a situaciones como fue Chávez. Lo que quiero decir es, sin el petróleo quizás Venezuela no sería lo que termina siendo. Y lo que quiero decir con esto es que estas cuestiones, y si uno le pregunta a un venezolano, no va a estar en condiciones de definir en qué momento esto se degradó para que llegaran a donde están. Y no quiero que nosotros en unos años más nos preguntemos lo mismo también, en qué momento esto fue un punto de no retorno en términos de la degradación social. Esa es una cosa. Y lo segundo que quiero decir es un gran abrazo a don Pablo, que es nuestro incondicional de Coquimbo. Exacto. Y que reclama, porque no hemos mencionado dentro de los grandes hitos de este año, el campeonato de Coquimbo. Así que un gran abrazo, Pablo. Siempre te vemos, te apreciamos, te comentamos. Que si hubiesen sido un equipo grande, estaríamos todavía hablando del torneo récord de... Yo creo que no existe equipo que haya hecho lo que hizo Coquimbo este año. ¿O no? Pablo te va a amar. No, pero por favor, pero es verdad, o sea, un equipo con el nivel de competitividad actual del fútbol chileno, la cantidad de equipos y todo eso, lo de Coquimbo este año fue increíble. Un partido perdido, todo. Como Piedad quiere que ya nos tenemos que ir, solo decirle, no quiero yo, el reloj solo avanza. Es terrible, implacable. Solo decirle a la gente que disfruta los cerros alrededor de Santiago, que hay que ser tremendamente responsable. Hemos visto cómo se han incendiado más de, creo ya, 500 hectáreas. Yo subo día por medio, ¿ya? Entonces me da una pena terrible. La gente sepa, lo que se está quemando no son solamente arbolitos, o sea, hay zorros, hay búhos, hay toda una fauna alrededor de Santiago maravillosa. Hay gente haciendo trekking también. Cuidémosla, y gente haciendo trekking, que de hecho muchos de ellos estuvieron en riesgo estos días y tuvieron que ser evacuados. Así que por favor, más responsabilidad. Más cuidado con eso. Germán Codina, solo tengo que preguntar. ¿Qué cerro? Breve. No, ¿qué cerro? ¿Dónde lo vamos a ver durante los próximos días? ¿En los cerros? Disfrutando de la naturaleza. Ya. Ministro de Bienes Nacionales. Los últimos días de libertad la naturaleza. Me gusta la Ministro de Bienes Nacionales. De verdad que gozo la naturaleza, los que me conocen. Los cerros. Vamos a seguir. Nacionales, eso tiene que desaparecer en esta. Ya no, se nos escaparon completamente. Germán, vamos a seguir pendientes de... En ninguna parte, yo soy... ¿Estás colaborando? ¿Estás buscando? Yo soy exalcalde, expresidente, como tú decías, de los municipios y siempre dispuesto a entregar ideas, colaborar desde donde sea necesario, pero falta mucho para esas cosas, para esas definiciones, y esas son exclusivas del presidente. Faltan 2 semanas nomás. Faltan 2 semanas, Germán. No tengo información al respecto, lo único que les puedo decir. Una respuesta. ¿Cuál crees tú que va a ser el tema al que te vas a estar más dedicado este año? Solamente eso. Solo decirte, después de la lata conversación que hemos tenido, que tú te das cuenta de que hay muchos temas que a mí me interesan y a los cuales me dedico que no dicen relación con la política. Así que... Nuevo ministro de Educación. No, ministro de Espiritualidad, de Ética y un montón de otras cosas más. Rodrigo Sandoval, Gonzalo Vidal Duarte, Germán Codina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día en este último panel del 2025. Felicidades para todos. Sí, que lo pasen muy bien y nos vemos el próximo año. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Un saludo a los Luarte. Yo voy a enviar un saludo a los Luarte. Muy bien. Listo. Felicitaciones ADN por el 2025. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Ya regresamos con Piedad Vergara y Armando Silva en País ADN por la 91.7. BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y